Hola, gentiles oyentes. Habíamos dejado a nuestro amigo Casanova en el capítulo 40, todavía en Holanda, a punto de irse a La Haya. En Holanda conoce a la que probablemente era su hijita. Bueno, vemos lo que pasa allí. Da dinero, se termina ocupando del hijo mayor de la madre. Empieza un amorío con Esther. Se fractura, no se fractura, pero se lastima la espalda, dice el hueso sacro. Va a despedir a Esther antes de irse a La Haya. Comenzamos el capítulo 41. Mi suerte en Holanda. Mi regreso a París con el joven Pompeati. Entre las cartas que encontré en el correo había una del interventor general que me anunciaba obrar en poder del señor de Affry 20 millones en efectos reales, que no debía negociar con más de un 8% de descuento, y otra de mi querido protector, el abate Bernice, en que me decía sacara el mejor partido posible y que tuviera la seguridad de que, cuando el embajador lo comunicara al ministro, recibiría orden de autorizar la conclusión de la venta, a menos que no fuera con peores condiciones de las que se podían obtener en la bolsa de París. Sorprendido Boaz por la ventajosa negociación que yo había hecho de mis 16 acciones de la compañía de Gotemburgo, me dijo que él se comprometía a hacer que se me descontaran los 20 millones en acciones de la compañía sueca de las Indias, si quería hacer firmar al embajador un contrato por el que nos comprometeríamos a dar los efectos reales de Francia con un 10% de pérdida, tomando las acciones suecas a 15 sobre la par, como yo había vendido las mías. Hubiera consentido en su proposición a no haberme exigido 3 meses de término y que el contrato no sufriese alteración aun cuando la paz se firmase durante ese plazo. No tardé mucho en conocer que mis intereses me llamaban a Ámsterdam, pero no quise faltar a la palabra que había dado a Teresa de esperarla en La Haya. Llegó felizmente al otro día, escribiéndome tan pronto como llegó que me esperaba a cenar. Recibí su carta en la Comedia y el criado que me la llevó me dijo que me esperaría para conducirme a su casa. Despedí a mi lacayo y fui a encontrarla. El guía me hizo subir a un cuarto piso de una pobre casa, y allí vi a aquella singular mujer en un pequeño cuarto con su hija y su hijo. Una mesa colocada en medio de la estancia, cubierta con un tapete negro y en la que había 2 bujías, decoraba aquella especie de altar mortuorio. Como La Haya era una villa de corte, yo estaba ricamente vestido y mi brillante lujo hacía el más triste contraste con todo lo que me rodeaba. Teresa, vestida de negro y sentada entre sus 2 hijos detrás de aquella negra mesa, me hizo la impresión de una Medea. No podía verse nada más hermoso, nada más interesante que aquellas 2 criaturas destinadas a una especie de oprobio y de miseria. Tomé al niño entre mis brazos y lo oprimí tiernamente contra mi pecho, llamándole hijo mío. Su madre le dijo que desde aquel momento debía mirarme como su padre. El muchacho inteligente me reconoció y recordó haberme visto en Venecia en el mes de mayo de 1753 en casa de la señora Manzoni, lo que me causó un gran placer. Era de poca estatura, pero parecía estar bien constituido. Era muy bien formado y de aspecto inteligente. Tenía 13 años. Su hermana parecía inmóvil, pareciendo esperar que le llegase su turno. La tomé sobre mis rodillas y en el placer que encontré al abrazarla, me parecía que la naturaleza me indicaba que ella era mi hija. Recibía mis caricias en silencio, pero era fácil adivinar que gozaba viendo que me interesaba más que su hermano. La cubrí de besos, encantado de que una criatura tan hermosa y amable me debiera la existencia. ¿No es verdad, mi querida mamá, que este señor tan guapo es el mismo que hemos visto en Ámsterdam y a quien han tomado por mi papá? Porque me le parezco mucho. Pero no puede serlo, porque mi papá ha muerto.
Es verdad, mi encantadora amiga, pero yo puedo ser tu amigo íntimo. ¿Me quieres? Oh, sí. Y diciendo esto, aquella criatura me enlazó con sus preciosos bracitos y me dio 1000 besos que le devolví con delicia. Después de habernos reído y divertido, nos pusimos a la mesa y la heroína me dio una cena excelente con vinos exquisitos y de lo más fino. Jamás he tratado mejor, me dijo, al margrave en las cenas íntimas que le he dado. Queriendo estudiar el carácter de su hijo, que había prometido llevarme conmigo, me ocupé en dirigirle frecuentemente la palabra. Pronto conocí que era falso, disimulado, siempre en guardia y componiendo sus respuestas, que por consecuencia no daba tales como hubieran salido de su boca si se las hubiera dictado la naturalidad. Todo cuanto decía iba envuelto en una capa de finura y de reserva, que sin duda él calculaba para agradarme. Le dije que su sistema podía ser bueno cuando las circunstancias lo exigieran, pero que había momentos en que el hombre no podía ser dichoso mientras no se hallaba libre de toda violencia, y que sólo en aquellos momentos se le podía encontrar amable si efectivamente lo era por carácter. Su madre, creyendo hacer su elogio, me dijo entonces que su principal cualidad era la de ser muy reservado, que ella le había acostumbrado a hacerlo en todo y siempre, y que así sufría sin trabajo el que fuese reservado para con ella, como lo era para todos los demás. Esto, le dije, con un tono bastante seco, es abominable. Habéis ahogado, quizá, en vuestro hijo las preciosas cualidades con que es posible que la naturaleza haya querido dotarle, y de un ángel que pudiera haber sido, le habéis puesto en camino de llegar a ser un monstruo. No sé concebir cómo un padre, por tierno que fuera, pudiera tener afecto por un hijo constantemente reservado. Esta salida un poco violenta, pero que provenía de un sentimiento de amor que hubiera querido poder sentir por aquel niño, pareció haber aturdido a la madre. Decidme, amigo mío, si os sentís capaz de tener en mí toda la confianza que un padre tiene derecho a esperar de un buen hijo, si creéis poder prometerme no tener para conmigo ni secretos ni reservas. Os prometo que moriré antes que determinarme a deciros una mentira. Este es su carácter, me dijo la madre. Este es el horror que he sabido inspirarle por la mentira. Esto está muy bien, señora, le dije, pero aún inspirando a vuestro hijo un justo horror por la mentira, podíais haberle dado mejor dirección que le hubiera conducido seguramente a su dicha. ¿Y cómo puede hacerse mejor? Muy fácilmente. No es preciso inspirarle horror por la mentira, sino enseñarle a amar la verdad, haciéndola brillar con el esplendor de la belleza que le es propia. Este es el solo medio de hacerse amable en este mundo, donde, para ser dichoso, es preciso ser amado. Pero, dijo el pequeño con un aire risueño que no me agradó y que encantó a su madre, ¿no mentir y decir la verdad no es lo mismo? No, le dije, en verdad, ni mucho menos, porque para no poder mentir bastaría no decir nada, y entonces, ¿diríais la verdad? Se trata de desplegar vuestra alma, mi querido hijo, de decirme todo lo que en vos pase, todo lo que pase en vuestro alrededor, y aún de revelarme hasta aquello que os haga avergonzar. Yo os ayudaré, y en poco tiempo no os encontraréis en el peligro de tener que temer el descubrir todas vuestras acciones y vuestros sentimientos. Cuando nos conozcamos mejor, pronto veremos, hijo mío, si nos convenimos. Tened entendido que me sería imposible consideraros como hijo antes de amaros tiernamente, y no consentiría jamás en verme tratado como padre, a menos de verme tratado como vuestro mejor amigo. Comprenderéis que a mí me corresponde descubrir todo esto, porque
persuadíos bien de que sabré adivinar todos vuestros pensamientos, por mucha sutileza que empleéis en ocultármelos. Si sois conmigo falso y desconfiado, no os amaré, y quien perderá, en verdad, seréis vos. Tan pronto como termine mis asuntos en Ámsterdam, partiremos para París. Mañana salgo, y a mi vuelta espero encontraros iniciado por vuestra misma madre en un sistema de conducta más conveniente a mis sentimientos y a vuestra felicidad. Miré entonces a mi hija, que había escuchado en el mayor silencio todo lo que yo acababa de decir, y la vi con los ojos hinchados y esforzándome en contener sus lágrimas. Su madre le preguntó: «¿Por qué lloras? Eso es una simpleza». A estas palabras la niña le saltó al cuello para abrazarla. Yo vi, sin que me quedara duda, que su risa había sido tan falsa como eran verdaderas sus lágrimas, que procedían del sentimiento. «¿Quieres tú también venir conmigo a París?», le dije. «Oh sí, mi querido amigo, con todo mi corazón, pero con mamá, porque sin mí se moriría». A lo cual su madre le dijo: «¿Y si yo te lo mandase?». «Obedecería, mamá, pero lejos de vos, ¿cómo podría yo vivir?». Diciendo esto, mi querida hija hacía como que lloraba, porque era evidente que la niña hablaba contra los impulsos de su corazón, y su madre debió, como yo, percatarse de ello. Yo sufría verdaderamente por la falsa dirección que se daba a aquella criatura, que me parecía dotada de mucha inteligencia y de un gran sentimiento. Llamé aparte a su madre y le dije que si había educado a sus hijos para hacerles representar continuamente una comedia, lo había logrado a la perfección, pero que si pretendía que llegasen a ser miembros de la sociedad, se había equivocado, porque había hecho 2 monstruos en agraz. No cesé de hacerle los más vivos reproches, sino cuando vi que, a pesar de los esfuerzos que hacía para vencerse, se deshizo en lágrimas. Pronto se tranquilizó y me suplicó permaneciese un día en La Haya, pero le dije que me era imposible satisfacerla y salí. Entré al momento y la pequeña Sofía vino a mí diciéndome con un airecillo tierno y afectuoso: «Si sois mi amigo, es preciso que me deis una prueba». «¿Y qué prueba exiges, mi pequeña?». «La de venir a cenar mañana». «No puedo dártela, mi querida Sofía, porque acabo de negárselo a tu madre, y no podría menos de ofenderse si yo te concediera lo que a ella le he negado». «Oh, no, no, amigo mío, no se ofenderá, porque ella es quien me ha dicho que os lo pidiera». Me eché a reír, como era natural, pero como quiera que su madre la llamó simple y su señor hermano añadió que él no hubiera cometido jamás semejante indiscreción, vi a aquella pobre niña confundida y temblorosa. Me apresuré a tranquilizarla, cuidándome poco de desagradar a su madre, y le insinué en principios bien diferentes de los que le enseñaban, principios que escuchó con una especie de avidez que probaba que su joven corazón era aún apto para la más moral dirección. Poco a poco su mirada se aclaraba. Yo creía que había hecho impresión, y aunque no debiese vanagloriarme de que sería muy duradera, puesto que quedaba bajo la triste influencia de su madre, acabé por prometerle que iría a cenar con ella al día siguiente. «Pero a la condición», le dije, «de que me darás una cena sencilla, porque tú no eres rica». «Yo lo sé, mi querido amigo, pero mamá me ha dicho que sois vos quien pagará todo». Esta respuesta tan cándida me hizo soltar una grande carcajada, y a pesar de su despecho la madre tuvo que hacer lo mismo. La pobre mujer tomaba esta candidez por simpleza, pero yo no veía en ella más que un brillante embruto y que necesitaba ser labrado. Teresa me dijo que el vino no le costaba nada, que el hijo del burgomaestre de Rotterdam se lo regalaba,
y que él cenaría con nosotros, si yo le permitía, al día siguiente. Le contesté riendo que tendría mucho gusto en verle, y me marché después de abrazar tiernamente a mi hija, por la que sentía un grandísimo cariño. Hubiera hecho los mayores sacrificios para que la madre me la entregase, pero mis súplicas hubieran sido inútiles, porque adiviné que la conservaba como un recurso y un auxilio para su vejez. Esta es una manera de pensar común a las aventureras, y Teresa lo era en toda la acepción de la palabra. Envié a Teresa 20 ducados para que los emplease en vestir a mi hijo adoptivo y a mi pequeña Sofía, que por un movimiento espontáneo de reconocimiento vino a abrazarme con lágrimas en los ojos. José quiso besarme la mano, pero le dije que un hombre se envilecía besando la mano de otro hombre y que en lo sucesivo no me demostrara su reconocimiento más que abrazándome y besándome como un hijo debe besar y abrazar a su padre. Al día siguiente encontré en casa de mi cantante al hijo del burgomaestre, buen muchacho de 20 a 22 años, sencillamente vestido y sin ninguna práctica ni conocimiento del mundo. Le estaba permitido ser el amante de Teresa, pero respecto a mí debía guardar las conveniencias que mi aire y mi tono podían prescribirle. Teresa se dio cuenta de que quería representar el papel principal y que sus maneras me chocaban. Le trató como subalterno y él no tardó en percatarse en ello. Después de condenar la escasez de los manjares y de ponderar la excelencia de los vinos que él proveía, salió dejándonos solos a los postres. Yo también me marché a eso de las 11, asegurándole que volvería a verla antes de mi partida. Una princesa de Galitzin, de la familia Kautimir, me había invitado a comer y este honor me hizo perder un segundo día. Al día siguiente recibí una carta de la señora de Urfé con una letra de cambio por 12.000 francos contra Boaz. Sus acciones, me decía ella, no le costaban más que 60.000 francos y como no quería ganar en ellas, esperaba que le diera el placer de aceptar mi corretaje de amistad. La oferta estaba hecha con demasiada nobleza para que yo la rehusase. Todo el resto de su carta se reducía a extravagantes quimeras. Me decía que su genio le había revelado que yo iba a volver a París con un niño nacido de la unión filosófica y que esperaba que tendría piedad de ella. Singular casualidad. Parecía hecha para confirmar a aquella pobre mujer en sus sueños. Yo me reía por adelantado del efecto que en ella iba a producir la aparición del hijo de Teresa, que en verdad no había nacido de la unión filosófica ni de una simple unión. Boaz me pagó mis 12.000 francos en ducados, y en él adquirí un amigo, porque me dio las gracias por aquel favor que sin duda le reportaba algún beneficio, porque el oro es una mercancía en Holanda, y todos los pagos se hacen en plata o en papel. En aquel momento el cambio estaba un poco elevado y nadie quería ducados. Después de haber hecho una deliciosa comida con la princesa Galitzin, me puse mi levita y me fui a la calle. Allí encontré al hijo del burgomaestre que iba a empezar una partida de billar. Me dijo al oído que podía apostar por él. Creyendo en su seguridad le di las gracias y seguí su consejo, pero habiendo perdido 3 partidas seguidas y juzgando bien su juego, me puse a apostar contra él sin que lo notara. Al cabo de 3 horas y después de haber perdido unas 40 partidas, dejó de jugar y vino a darme el pésame. Pero me es imposible pintar su gesto de estupor cuando le dije, enseñándole un puñado de ducados, que había empleado bien la noche apostando contra él. Todos los concurrentes al billar empezaron a reír, burlándose de él. Pero él no entendía de zumbas y no pudiendo resistir aquellas salió encolerizado. Un momento después salí también y fui a ver a Teresa, según se lo había prometido. Al día siguiente debía marcharme a Ámsterdam.
Teresa esperaba a su proveedor de vinos, pero cuando le conté lo que acababa de pasar, ya no lo esperó. Tomé a mi hija sobre mis rodillas, le prodigué mis caricias y los dejé, diciéndoles que nos volveríamos a ver dentro de 3 semanas o de un mes lo más tarde. Me retiraba solo y con mi espada bajo el brazo, cuando a la luz de la luna me vi atacado por un pobre chasqueado, el hijo del burgomaestre, que me dijo: «Tengo curiosidad de saber si vuestra espada tiene tanta punta como vuestra lengua». Traté de calmarle, hablándole razonablemente, y envainé mi espada, aunque él tenía la suya desnuda y dirigida hacia mí. «No tenéis razón en tomar la broma en mal sentido. Os doy mis excusas». «Nada de excusas, defendeos». «Esperad a mañana, calmaos, y si lo queréis, ya os daré una reparación en medio del billar». «No hay más reparación que batiros. Quiero mataros». Para probarme su intención bien decidida y provocarme de manera que no pudiera negarme, me dio un golpe de plano con la espada, pero esperando aún hacerle avenirse a razones, no hice sino defenderme débilmente y retrocediendo, invitándole a desistir. Pero mi holandés, tomando por miedo mi conducta, se arrojó sobre mí con mayor furor y acabó por dirigirme una estocada que me impuso. Me atravesó la corbata por el lado izquierdo por ir su espada un poco desviada, porque 4 líneas más hacia adentro hubiera dado cuenta de mí. Di un salto de lado y, obligándome el peligro a obrar de otro modo, le dirigí una estocada recta, hiriéndole en el pecho. Seguro de haberle tendido, sentí apaciguarse mi cólera y le invité a terminar. «No estoy muerto», me gritó mi furioso antagonista, «y quiero mataros». Esta era su única palabra, y tendiéndose sobre mí con una especie de rabia, como un verdadero loco, le herí 4 veces seguidas. A la 4ª herida retrocedió diciéndome que tenía bastante, y me invitó a marcharme. Me alejé a pasos grandes y tuve la satisfacción de ver, al examinar mi espada, que sus heridas eran ligeras. Entré en casa de Boaz, a quien aún encontré levantado, y quien después de haber oído la relación del suceso me aconsejó partiera inmediatamente para Ámsterdam, aunque yo le asegurase que las heridas no eran mortales. Cedí a sus instancias, y como mi silla estaba en la casa de postas, me dio su coche, y yo ordené a mi criado partiera al día siguiente con todo mi equipaje y fuera a reunírseme en Ámsterdam a la posada de la Biblia Vieja, donde iba a hospedarme. Llegué a Ámsterdam al día siguiente. Mi criado llegó por la noche. Yo tenía la natural curiosidad por saber si mi duelo había hecho ruido, pero como me marché inmediatamente no me enteré de nada. Lo que me causó un gran placer fue que no supe nada en Ámsterdam hasta 8 días después, y esto fue una suerte porque este asunto, aunque muy sencillo, hubiera podido perjudicarme por no ser muy buena recomendación para los negociantes con quienes se está a punto de terminar negocios de alguna importancia, presentarse con la reputación de un duelista y espadachín. Mi lector supondrá y esperará con fundamento que mi primera visita fuese para el señor de O más bien para su encantadora hija Esther, porque ella fue quien recibió el homenaje. Se recordará la manera como yo me había separado de ella y que debía haber aumentado singularmente mi amor. No encontré al señor de O, y sí a Esther, sentada ante una bonita mesa y ocupada en escribir. ¿Qué hacéis, encantadora Esther? Un problema de aritmética. ¿Os gustan los problemas? Soy apasionada por todo lo que ofrece dificultades y que arroje resultados curiosos. Os voy a satisfacer. Le hice, por distraerla, 2 cuadros mágicos que le agradaron mucho. Ella me enseñó a cambio algunas bagatelas que yo conocía ya, pero a las que aparenté prestar gran atención.
mi buen genio me suministró la ocurrencia de hacerle un cálculo cabalístico. Le dije que presentara por escrito cualquier cosa que ignorara y que quisiera conocer, asegurándole que en virtud de cierto cálculo obtendría una respuesta satisfactoria. Se sonrió y preguntó por qué había vuelto tan pronto a Ámsterdam. Le enseñé entonces a hacer la pirámide con los números sacados de las palabras y todas las demás operaciones. Después le hice sacar la respuesta numérica, que le hice traducir por el alfabeto francés, y quedó muy sorprendida al encontrar que lo que me había atraído tan pronto a Ámsterdam no era sino el amor. Fuera de sí, me dijo que aquello era asombroso, aun cuando la respuesta no fuera verdadera, y quiso saber quiénes eran los maestros que podían enseñar un cálculo tan maravilloso. Los que lo saben, señorita, no pueden enseñarlo a nadie. Pues, ¿cómo lo sabéis vos? Lo he aprendido de un manuscrito precioso que mi padre me ha dejado. Vendedme ese manuscrito. Lo he quemado y no estoy autorizado para comunicarlo a nadie hasta que yo no haya llegado a la edad de 50 años. ¿Y por qué a los 50 años? Lo ignoro, pero sé que si lo enseñase antes de ese tiempo, correría peligro de perderlo. El espíritu elemental que va unido al oráculo lo abandonaría. ¿Y cómo sabéis eso? Lo he aprendido en el manuscrito. Luego, ¿podéis saber todo lo que haya de más secreto en el mundo? Sí, lo podría, con tal de que las respuestas no fuesen muy oscuras para ser comprendidas. Como esto no es muy largo, ¿tendréis la bondad de hacerme hallar la respuesta a otra pregunta? Con mucho gusto, pues podéis disponer de mí en todo cuanto no me prohíba mi genio. Preguntó cuál sería su destino, y el oráculo le respondió que no había dado aún el primer paso para encaminarse a él. Esther, maravillada, llamó a su criada y creyó asombrarla haciéndole ver los dos oráculos, pero la buena suiza no encontró nada de maravilloso. Esther, impaciente, la llamó cabeza dura y me rogó le permitiera hacer aún otra pregunta. Seguro de agradarle, la animé y preguntó lo siguiente. ¿Quién es la persona que más me ama en Ámsterdam? El oráculo respondió que nadie la quería tan tiernamente como quien le había dado el ser. La pobre Esther, aunque de talento, me dijo entonces que la había hecho desgraciada y que moriría de pena si no llegaba a aprender aquel cálculo. No le respondí nada y afecté una profunda tristeza. Ella se puso a hacer una nueva pregunta poniéndose a escribir. Me levanté como para no molestarla, pero mientras arreglaba su pirámide miré distraídamente al pasearme su papel y leí la pregunta. Después que hizo todo lo que le había enseñado, me dijo que yo podía sacar la respuesta sin tener necesidad de leer la pregunta. Convine en ello y me rogó, avergonzándose, que tuviera esta bondad. Consentí, pero a condición de que no pidiera lo mismo una segunda vez. Así me lo prometió y como yo había leído la pregunta, me fue fácil responder. Había pedido al oráculo el permiso para enseñar a su padre todas las preguntas que le había hecho, y el oráculo le respondió que ella sería dichosa siempre que no tuviese nada que creyese deber ocultar a su padre. Cuando vio esta respuesta, prorrumpió en grandes exclamaciones de admiración, no encontrando términos bastante elocuentes para expresarme su reconocimiento. La dejé para irme a la bolsa, donde hablé largamente de mi gran negocio con el señor Pels. A la mañana siguiente, un guapo joven, muy atento, vino a traerme una carta de Teresa que me le anunciaba, informándome de que si yo tenía asuntos personales, él podría serme útil. Se llamaba Riggerbosch.
Teresa me decía que las heridas del hijo del burgomaestre eran muy ligeras y que no tenía nada que temer, que nadie sabía nada y que si yo tenía negocios en La Haya no había nada que me impidiese el ir. Me decía también que su pequeña Sofía no hacía más que hablar de mí y que a mi vuelta quedaría mucho más contento de su hijo. Pregunté al señor Riggervos las señas de su domicilio, asegurándole que cuando se presentara la ocasión tendría toda mi confianza en su probidad. Un momento después de la marcha de Riggervos recibí una cartita de Esther que me rogaba, en nombre de su padre, fuera a pasar el día con ella a menos que algún importante negocio me lo pidiera. Le respondí que, sin un negocio que su padre conocía, lo único importante que para mí podía haber en el mundo sería tratar de convencerla de que nada podría interesarme tanto como la esperanza de merecer un sitio en su corazón, y que debía estar bien segura de que no faltaría a su agradable invitación. Dirigíme, en efecto, a casa del señor de O a la hora de comer. Encontré a Esther ocupada en examinar con su padre el cálculo que hacía salir de la pirámide respuestas razonadas. Al verme su padre vino a abrazarme con la alegría pintada en el rostro y diciéndome cuán dichoso era de poseer una hija que había sabido llamar mi atención. Vuestra hija querida atraerá fácilmente a todo hombre que sepa apreciarla. Luego, ¿vos la apreciáis? La adoro. Abrazadla. No tengo necesidad de decir que no me hice rogar, pero Esther no me dejó tiempo, porque abriendo sus brazos, dando un grito de alegría, vino a arrojarse a mi cuello y me devolvió con una sencilla vivacidad todos los besos que yo le di con voluptuosa delicia. Ya he despachado todo, me dijo el señor de O, y estoy libre todo el día. Sé desde mi niñez, mi querido amigo, que existe la ciencia que poseéis, y he conocido un judío que por su medio hizo la más brillante fortuna. Decía, como vos, que no podía comunicar su ciencia más que a una sola persona, bajo pena de perderla él mismo. Pero tanto lo difirió que ha muerto en la imposibilidad de comunicarla, porque una fiebre maligna se lo llevó en pocos días. Espero que no haréis como ese judío, pero, mientras tanto, permitidme que os diga que si no sabéis sacar partido de ese tesoro, es porque no sabéis lo que poseéis. Llamáis un tesoro a mi ciencia, pero vos poseéis uno 1000 veces mayor. Y diciendo estas palabras, yo miraba a Esther. Me contestó el padre, no hablemos ahora de este. Sí, yo llamo un gran tesoro a vuestra asombrosa ciencia. Pero señor, mi oráculo responde muy oscuramente. Oscuramente, las respuestas que mi hija me ha enseñado son, por el contrario, muy claras. Es que es muy feliz en las preguntas porque de ellas dependen las respuestas. Veremos después de comer si yo tengo la misma suerte, me dijo el padre, al menos si queréis tener la complacencia de trabajar para mí. Le respondí, no puedo negaros nada, porque considero al padre íntimamente unido a su amable hija. En la mesa hablamos de todo, menos de mi ciencia, porque los empleados principales comían a la mesa del señor de O y sobre todo su primer ministro, grosero y feo personaje que tenía visibles pretensiones sobre mi bella Esther. Acabada la comida nos retiramos al gabinete particular del señor de O y allí sacó de su bolsillo 2 preguntas muy largas. Por la primera, quería saber lo que tenía que hacer para obtener de los Estados Generales una sentencia favorable en un asunto importante, cuyos detalles exponía. Respondía en pocas palabras y tan oscuramente como podía haberlo hecho una pitonisa acostumbrada a los misterios fraudulentos del trípode, y dejé a Esther el cuidado de traducirlo y de encontrarle un sentido.
No sucedió lo mismo con la segunda, porque acostumbrado como estaba a entregarme a mis primeras impresiones, y habiéndome ocurrido contestar de una manera clara y precisa, lo hice. El señor de O preguntaba qué había ocurrido a un buque de la Compañía de las Indias, cuyo puerto y fecha de salida se conocía, pero del que no se había vuelto a tener noticia. Debía haber llegado hacía 2 meses y este retraso dejaba suponer que debía haberse perdido. El señor de O quería saber si existía aún o si se había perdido, etc. Como no se tenían noticias, la compañía propietaria deseaba encontrar un asegurador que le diese el 10%, pero no se encontraba nadie que se atreviese a aventurarse en una empresa tan atrevida y arriesgada, mucho menos cuando existía una carta, verdadera o fingida, enviada por un capitán de la marina inglesa que decía haberlo visto perderse en alta mar. Yo debo aclarar a mis lectores lo que me guardé bien de decir al señor de O, que por efecto de una ligereza de que no sabré darme cuenta, compuse mi respuesta de manera que en sustancia no dejase ninguna duda sobre la existencia del barco en cuestión, que no había recibido ningún daño y que se tendrían noticias suyas dentro de muy pocos días. Esto obedeció sin duda a una espontánea necesidad de elevar mi oráculo hasta las nubes, aun poniéndolo en el mayor peligro de perder toda su reputación. A la verdad que si yo hubiera previsto las intenciones de aquel bueno y crédulo señor de O, creo que hubiera moderado mi jactancia, porque ciertamente yo no estaba interesado en abrir a su fortuna una brecha considerable de la que ninguna utilidad habría sacado yo. Mi respuesta le hizo palidecer y saltar de alegría. Nos dijo que era de la mayor importancia guardar el secreto, porque estaba decidido a procurarse el seguro del barco lo más barato posible. Asustado por su resolución, porque no preveía más que fatales consecuencias, me apresuré a decirle que no respondía de la veracidad del oráculo y que moriría de pena si llegaba a ser la causa involuntaria de una pérdida enorme que podía sufrir bajo la fe de un oráculo, cuyo sentido oculto podía ser contrario a la interpretación verbal. ¿El oráculo os ha engañado alguna vez? Con frecuencia he sido su víctima. Esther, viendo mi inquietud, rogó a su padre no diera ningún paso en ese sentido. Quedamos un momento en profundo silencio. El señor de O estaba pensativo. Su cabeza parecía preocupada con el proyecto que su imaginación le había presentado, desde luego, bajo un risueño aspecto. Habló mucho, razonó sobre la pretendida fuerza del número y dijo a su hija que le leyera todas las preguntas que había hecho al oráculo y las respuestas que había recibido. Eran 6 o 7, cortas y susceptibles de respuestas bromistas, morales, seguras o equívocas. Esther, que había hecho todas las pirámides, había brillado por mi poderoso socorro en la obtención de respuestas que le había hecho encontrar a mi capricho. Su padre, en la alegría de su corazón, viéndola tan hábil, se figuraba que llegaría a apropiarse la ciencia oculta por la sola fuerza de su penetración. La encantadora Esther, muy entusiasmada con aquella bagatela, estaba muy cerca de creérselo también. Después de haber pasado algunas horas razonando sobre todas las respuestas que mis amigos encontraban divinas, cenamos. Antes de separarnos, el señor de O me dijo que, como estábamos en sábado y el domingo debía ser consagrado al placer y no al trabajo, esperaba que le concediera pasar con ellos el día en su bonita casa sobre el Amstel, y aceptando, los llené de alegría. No podía menos de reflexionar en el espíritu mercantil que reduce, o más bien limita, por así decirlo, el pensamiento a las especulaciones y a la ganancia. El señor de O era segura y ciertamente un hombre honrado, pero aunque era muy rico, no por eso tenía menos avidez de riquezas.
Yo me preguntaba si un hombre que se creía deshonrado por robar un ducado o por no devolverlo si lo hubiera encontrado en la calle, sabiendo a quién pertenecía, podía creer que obraba honradamente buscando la manera de asegurarse grandes beneficios por una pequeña suma que sabía no exponía, puesto que tenía la seguridad de que el oráculo le había descubierto la existencia del buque y que este oráculo, en el cual creía, le certificaba que dentro de pocos días tendría noticias. Había necesariamente fraude en su conducta, porque no es moralmente permitido jugar a un juego en el que se está seguro de ganar. Pero tal es el espíritu del negocio. Un comerciante os vende una mercancía 10 veces más cara que lo que a él le ha costado. Os la elogia como excelente, aunque sepa que no vale nada. Pero se cree con este privilegio en virtud de su oficio, y desde luego su conciencia queda perfectamente en salvo. Los judíos que roban a los cristianos están absolutamente en el caso de los comerciantes. Al retirarme a mi casa pasé por delante de un ventorrillo y tuve curiosidad por saber qué eran en Holanda esta clase de lugares. Gran Dios, era una orgía tenebrosa en una especie de cueva, verdadera cloaca del vicio y del más repugnante desarreglo. El sonido discordante de 2 o 3 instrumentos que formaban la orquesta llevaba al alma una especie de tristeza repugnante que contribuía a hacer más horrible aquel antro. Añadid a esto una espesa humareda de un malísimo tabaco y un olor sofocante de ajo y de cerveza que salía de todas las bocas. Un conjunto de marineros y de hombres de la más baja clase, una multitud de mujeres perdidas, y tendréis el boceto del cuadro más envilecido que pueda herir la vista de un mortal. Los pobres marinos y la hez del pueblo hallaban en aquella cloaca un lugar de delicias y creían indemnizarse los unos de todas las privaciones que habían sufrido durante una larga y penosa navegación, los otros de todas las miserias que sufrían en el curso de sus fatigosos trabajos diarios. No había una sola mujer soportable. Contemplaba en silencio aquel espectáculo repugnante y repulsivo, cuando un mozo, grande y de mal aspecto, teniendo todas las trazas de un calderero y el tono de uno que manda, vino a preguntarme, en mal italiano, si quería bailar por un sueldo. Le respondí que no. Antes de dejarme, me enseñó una veneciana, diciendo que podía hacerla subir para beber con ella. Curioso por ver si la conocía, me acerqué y examinándola con atención, creí reconocer rasgos que no me eran desconocidos, pero sin poder recordar ninguna circunstancia que fijara mi pensamiento. Estimulado por la curiosidad, me senté cerca de ella y le pregunté si era cierto que fuese veneciana y si hacía mucho tiempo que había salido de su país. 18 años, poco más o menos, me dijo ella. Trajeron una botella de vino, le pregunté si quería beber. Aceptó y me dijo que si yo quería, ella subiría conmigo. No tengo tiempo, le dije, y di un ducado al mozo, que me devolvió el resto. Yo lo puse en la mano de aquella desgraciada. Llena de reconocimiento, quiso abrazarme, pero yo lo impedí. ¿Os gusta más, le dije, estar en Ámsterdam que en Venecia? ¡Ay de mí! Si yo estuviese en mi país, no ejercería este vil oficio. ¿A qué edad habéis salido de allí? No tenía más que 14 años y era feliz con mi padre y mi madre, que quizá han muerto de pena. ¿Quién os ha perdido? Un infame corredor. ¿En qué barrio de Venecia vivíais? No vivía en Venecia, sino en Friuli, un poco separado. Friuli, 18 años, un corredor. Me sentía conmovido. Miré con más atención a aquella pobre desgraciada y
pronto reconocí a Lucía de Paseano. No sabré expresar el penoso sentimiento que experimentaba. Me guardé bien de darme a conocer y me esforcé por conservar mi aire indiferente. El abuso del vicio, más que la edad, había desfigurado su cara y destruido sus atractivos. Lucía, la tierna, la bonita, la inocente y cándida Lucía, a quien tanto había amado, a quien por sentimiento había respetado, se hallaba fea, desagradable y mercenaria en un lugar de prostitución. Esta idea era horrible. La desgraciada bebía como un marinero, sin examinarme, sin cuidarse ni de saber quién era yo. Salqué algunos ducados de mi bolsa y se los puse en la mano, y sin dejarle tiempo de mirar lo que le había dado, salí espantado de aquella tenebrosa y horrible caverna. Me acosté lleno de tristeza. Quizá no he pasado jamás en los plomos una noche tan desgraciada. Me parecía que me había levantado aquel día bajo la influencia de una estrella funesta. Me detestaba yo mismo. Reflexionando en aquella infortunada Lucía, creía experimentar remordimientos, pero cuando pensaba en el señor de O, me horrorizaba. Me veía causa de una pérdida enorme de 300 a 400.000 florines que iba a sufrir por la imposición de mi cábala. Esta aprensión me hacía aborrecible a mí mismo y desanimaba, por así decirlo, la ternura que tenía por Esther. Creí verla convertida en mi implacable enemiga, lo mismo que su padre. El hombre no puede amar más que con la esperanza más o menos probable de ser amado. Pasé la noche más desagradable de mi vida. Lucía, Esther, su padre, la ira de todos, mi propia ira, se mezclaban en todos mis ensueños. Veía a Esther y a su padre, si no arruinados, por lo menos quebrantados en su fortuna por mi falta, y a Lucía, a los 32 años, ya hundida en el vicio y no teniendo en perspectiva más que un porvenir de infamia y de miseria. Con placer vi aparecer el día, porque la luz me devolvió un poco la calma. Cuán horribles son las tinieblas para un corazón atormentado por los remordimientos. Después de atormentarme a mí mismo y no dormir, me levanté y ordené un carruaje.